Bienvenidos a Voces Sin Fronteras. Hola, yo soy Pedro Benvigi, me dicen Pepe. Estoy acompañado nada más y nada menos que con Cela Acuña, Gris Muñoz y por último a Damaris Rosado. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que escuchamos todos los días en los noticieros, en las redes sociales, pero que muy pocas veces nos detenemos a mirar con atención, con calma, que son los mensajes de las campañas electorales en Latinoamérica. ¿Qué nos quieren decir los políticos cuando hacen campaña? Muy bien, Pepe, pero hoy no hablaremos de porcentajes ni tecnicismos. Hoy nos enfocaremos en qué dicen los candidatos, cómo lo dicen, qué callan y también en quiénes son las nuevas figuras que están sacudiendo la política en Latinoamérica. Claro, porque al final las palabras son las que importan y si nos damos cuenta detrás de un más seguridad o de un crecimiento con orden o también de un defender el bolsillo, existe toda una estrategia que ellos arman para poder conectar con el votante. Entonces, ¿realmente elegimos propuestas distintas en cada país o estamos votando siempre lo mismo? Como mensajes disfrazados de novedad, palabras que siempre quedan en el aire y no son más que discursos monótonos. Bueno, en este bloque vamos a mirar 3 países con elecciones muy próximas y muy relevantes, como Chile, Perú y Brasil. Y lo que descubrimos es que, aunque las realidades son diferentes, los mensajes se parecen muchísimo. Bien, arranquemos primero con Chile, donde la palabra más usada en todas las campañas es obviamente seguridad. Sabemos que en Chile las elecciones presidenciales están programadas para este mes y si bien hay un tema que sucede en todos los discursos es la seguridad. Es verdad, al hablar de seguridad no se refieren únicamente a disminuir los casos de robos, amenazas y homicidios. Hoy en Chile hablar de seguridad implica hablar también de migración. En los últimos años viene pasando que hubo un fuerte aumento de migrantes, sobre todo vienen personas de Venezuela y Haití, y eso se convirtió en el centro del debate público. Pero analicemos cómo están trabajando el mismo mensaje en los diferentes partidos. ¿Sabes qué es lo interesante, Pepe? ¿Cómo es que lo usan los distintos candidatos? La derecha, con José Antonio Kast, habla de un plan impecable contra la audiencia. Sus mensajes giran en torno a controles más estrictos, expulsiones rápidas y la idea de recuperar el orden en las calles. Mientras tanto, desde la centroizquierda aparece Evelyn Matei, que busca a los votantes con un discurso de seguridad sin extremismos. Lo que dices es muy cierto, Grisel, ¿sabes? Porque se está reconociendo el problema, pero al mismo tiempo se evita sonar demasiado duro, con tal de no alejar a los sectores progresistas. Y si nosotros miramos por el lado de la izquierda oficialista, surge Janet Jara. Es un nuevo rostro a nivel presidencial, claro, y en uno de sus mensajes y siempre intenta combinar los derechos sociales con más recursos para proponer una seguridad. Pero si recordamos en uno de sus cierres de campaña, ella mencionó que no venía a vender promesas vacías, pero aún sigue existiendo la duda, ¿el electorado aún le cree? Y es curioso, ¿no? Que aunque sus orígenes ideológicos son diferentes, todos nos terminan hablando de lo mismo: seguridad y estabilidad. O sea, cuando un tema se vuelve importante en la agenda pública, los partidos lo toman sin importar su color político. Y Chile es un claro ejemplo. Hoy ningún candidato puede esquivar la palabra seguridad. Y la cuestión es si esa seguridad va a venir acompañada de planes reales y medibles o si se queda en frases bonitas. Porque el riesgo es que el votante escuche lo mismo de todos y al final no sepa quién realmente lo va a cumplir. Totalmente cierto. Y si ahora nos vamos a territorio nacional, aquí en Perú, también hay elecciones muy próximas, pero aunque el discurso no es exactamente el mismo, nos hemos dado cuenta que sí existe un patrón que todos manejan, y es que el mensaje siempre está enfocado en seguridad y en economía. Bueno, es verdad, en abril del año que viene, los peruanos vuelven a las urnas en unas elecciones muy particulares. Después de más de 30 años regresa la bicameralidad. ¿Sabes? Ese retorno tiene un gran impacto. Hará más complicado destituir a un presidente, algo que un país tan volátil como Perú puede redefinir todo el escenario político. Y ojo, que lo que más me llamó la atención es la cédula. Va a ser enorme, con más de 40 partidos. Una lista que mezcla apellidos de siempre con nuevas caras. Y eso nos genera una sensación de déjà vu que va a reforzar el descontento. Como la idea de que en Perú la política siempre recicla lo mismo.
¿Sabes? Y es por eso que debemos cuestionarnos. ¿Qué mensaje están usando los candidatos para conectar? Yo creo que dos clarísimos. Primero y sin duda es seguridad ya. Y el segundo que alcance la plata. Prácticamente nos están ofreciendo problemas de guerra contra las mafias, mano dura y de defender tu bolsillo, pero al final solo se queda en palabras, no vemos acciones. Bueno, ahí vemos que aparece una figura inesperada, el humorista Carlos Álvarez. Su estilo es muy directo, frases que se viralizan como les doy 48 horas o derratizar al Perú, conectas del hartazgo. Pero la pregunta es si él está preparado para pasar del escenario a Palacio. Bueno, mientras tanto, nombres conocidos como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga repiten el libreto clásico de orden y economía, aunque sin lograr gran entusiasmo, por cierto. Al igual que también aparecen partidos nuevos como Venceremos o Integridad Democrática, que van a mezclar seguridad con discurso de justicia social o decretos de emergencia. Exacto, pero si analizamos un poco más, quizá el mensaje más potente no viene de los candidatos, sino también de los jóvenes. Ahora está la llamada generación Z, que ya salió a las calles diciendo que no quieren los mismos apellidos, y ahí es donde nace el rechazo frontal frente a Keiko, a López Aliaga, a Antauro Mala. Bueno, y vemos que en Perú los mensajes que marcan la campaña son bien claros. Guerra a las mafias, que alcance tu plata, y no más de lo mismo. La cuestión es quién logra decirlo con credibilidad, que tenga confianza. Y de Perú saltamos a una gigante que nunca pasa desapercibido, el Amazonas. En 2026 Brasil vuelve a las urnas y ahí los mensajes giran en torno a dos grandes ejes, la economía y la seguridad. Así es, Brasil va a elegir presidente en octubre de 2026 y aunque todavía falta un año más que en Chile, la campaña ya empezó. Y hay dos palabras que están atravesando todos los discursos, es economía y seguridad. Y claro, porque si miramos a Brasil, ellos se enfrentan a un cambio complejo. El Banco Central va a mantener la tasa Selic en niveles altísimos, lo que va a encarecer el crédito. Y la inflación todavía supera la meta y eso pega directo en el consumo, el empleo y el acceso a los préstamos. Es por eso que Lula, que se encuentra en una posible reelección, insiste con el mismo mensaje, completar lo empezado. Es decir, habla de programas sociales, aumentar el sueldo mínimo y de obras de infraestructuras. Es un discurso de continuidad. Por ejemplo, denme otro mandato para terminar el trabajo. Bueno, y por otro lado, la derecha busca un heredero para el espacio Bolsonaro, que está inhabilitado hasta el 2030. Y ahí aparecen dos nombres, Tarcísio de Freitas, gobernador de Sao Paulo, y Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais. Por su parte está Tarcísio, quien te presenta un tema demasiado potente. Él exige hacer 40 años en 4, pero si al analizar mucho nos damos cuenta que es muy ambicioso, no promete nada, ya que te promete acelerar la reforma, reducir la burocracia y recortar el tamaño del Estado, algo que es imposible de lograr en tan poco tiempo. Por ejemplo, Zema construye un relato de liberal austero, eficiencia para empresas privadas y gestión sin exceso. En otras palabras, menos políticas y más resultados. Y lo curioso es que, otra vez, vemos cómo las diferencias ideológicas se diluyen en los mensajes. Lula y la izquierda dicen, te vamos a cuidar con programas sociales. La derecha responde, te vamos a dar orden y crecimiento rápido. Pero en el fondo, ambos apuntan al mismo corazón del votante, su bolsillo y su sensación de seguridad. Acá es el punto común que conecta a Brasil con Chile y Perú. No importa el color político, las campañas se centran en quién te da más estabilidad y más seguridad en menos tiempo. Bueno, si juntamos todo lo que hemos visto tanto en Chile como en Perú y en Brasil, bueno, creo que llegamos a la conclusión de que los políticos tienen un manual compartido. Todos nos hablan de seguridad, del bolsillo y de orden, sobre todo. Y te digo que no es casualidad. Si miramos a otros países como Honduras o Ecuador, se repiten las mismas palabras. En Honduras, por ejemplo, el discurso se centra en combatir la corrupción y la violencia. En Ecuador, Noboa insiste en que no va a regalar el país a las mafias. Y en Colombia, hasta los candidatos más distintos coinciden en prometer paz, estabilidad e instituciones fuertes.
Bueno, es decir, cambian los acentos, cambian los colores políticos, pero al final todos ofrecen lo mismo: seguridad, economía y orden. La pregunta es si alcanza para convencer a los ciudadanos que están cansados de escuchar las mismas promesas una y otra vez. Y ojo acá, porque hoy las campañas parecen vender más un eslogan que un plan real. Como consumidores de política, hoy recibimos mensajes fáciles de recordar, pegadizos, pero muchas veces vacío de contenido que no tienen nada adentro. Bueno, y ahora hablando de consumidores, ¿te diste cuenta que lo mismo pasa fuera de la política? Sí, así como pasa en campaña que nos dicen más seguridad o más crecimiento, sin explicarnos cómo, en el mundo digital escuchamos frases como los mejores precios, entregas inmediatas o la solución a todos tus problemas en un clic. Exacto, y ahí entramos a nuestro próximo bloque, el e-commerce, porque plataformas como Temu o Shein prometen variedad infinita y precios bajos, pero también generan grandes desafíos de economía locales como en Perú y Argentina. Así que quédate acá, no te vayas porque ahora vamos a pasar de las promesas políticas a las promesas comerciales. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Nos están diciendo toda la verdad? Así como lo dijimos en el bloque anterior, en política los candidatos repiten las mismas palabras una y otra vez. Y en el consumo también pasa algo parecido. Todos nos venden frases mágicas como el mejor precio o la mejor compra más fácil o todo en un clic. Y eso nos lleva al tema de este segundo bloque, el comercio electrónico, el famoso e-commerce. ¿Cómo está cambiando nuestra forma de comprar, de trabajar y hasta de relacionarnos con la plata en países como Argentina y Perú? Muy bien, arranquemos por Argentina. El comercio electrónico explotó en los últimos años, es decir, en 2024 las ventas crecieron más de un 180% y superaron los 22 billones de pesos. Y lo curioso es que, aunque todas las economías en general está golpeada, el e-commerce sigue creciendo a toda velocidad. Bueno, es verdad, porque no se trata solamente de números grandes. Detrás de todo eso hay un cambio cultural. 9 de cada 10 argentinos, por lo menos ya compraron alguna vez online, incluso yo, y cada vez más lo hacen desde el celular. De hecho, el 80% de las compras ya se hacen por teléfono y las billeteras digitales como Mercado Pago, Ualá o Modo están ganándole terreno a las tarjetas tradicionales. Claro, pero ¿y qué es lo que es compra? Un poco de todo prácticamente, tecnología, moda, electrodoméstico, hasta viajes, pasajes de avión y el supermercado semanal. Obviamente Mercado Libre es el gran gigante, pero no está solo, también aparece Tienda Nube, por ejemplo, que se volvió un motor para emprendedores que quieren digitalizar su negocio. Y obvio que eso tiene ventajas. Se generan empleos en logística, en reparto, en marketing digital. Hay más inclusión porque gente del interior, como nosotros acá en Salta, podemos acceder a productos que antes solo estaban en las grandes ciudades. Y en un contexto de inflación, muchos usan el e-commerce como el refugio para buscar promociones, comparar precios y pagar cuotas. Pero ojo, también está el lado B. Los costos logísticos entre provincias siguen siendo altos y no todas las regiones tienen la misma conectividad. Es decir, si vives en un pueblo chico, puede que la entrega tarde más y hasta te cueste más caro. Y algo a destacar acá, ojo acá, es la competencia de productos importados. Cada vez más argentinos compran directamente en los sitios internacionales. Eso puede hacer que las pymes locales queden en desventaja si no logran diferenciarse. Bueno, para resumir ya un poco esto, podemos decir que Argentina básicamente muestra un ecosistema más maduro, con grandes jugadores, mucha innovación y sobre todo consumidores acostumbrados. Pero también existe un desafío enorme y aquí la gran pregunta, ¿cómo se puede equilibrar el boom con la protección de los comercios locales y la igualación de acceso en todo el país? Y bueno, ahora crucemos a Perú, donde el e-commerce también se volvió parte de la vida diaria. En 2024 explotó y movió más de 15 mil millones de dólares y creció un 21% en un año. O sea, cada vez más peruanos están comprando en línea. Y acá la clave son los pagos digitales. Si en Argentina nos sorprendemos por el crecimiento de Mercado Pago, aquí en Perú las estrellas son Yape y Plin. El Banco Central dice que en 2024 se hicieron más de 440 pagos
digitales solo por adulto, o sea, más de uno por día. Eso significa que pagar por QR se volvió tan común como usar efectivo. Y eso empujó también la inclusión financiera. Mucha gente que antes no tenía tarjeta de crédito, ahora puede pagar del teléfono, aunque vive en una zona más alejada. Esa democratización es un cambio cultural gigante. ¿Y dónde compramos? En los Merplays como Mercado Libre, Falabella.com o AliExpress que concentran más de la mitad de las compras online. Pero la gran novedad ahora es la llegada de los gigantes chinos como Shein y Temu, que nos ofrecen precios bajísimos, un catálogo infinito y envíos que tardan entre 2 o 3 semanas. En teoría, los envíos suelen tardar entre 2 y 3 semanas. Digo suelen porque hace unos días hice una compra en una de estas plataformas pensando, llega en 2 semanas. Y ahora el seguimiento me dice que llega en 38 días. O sea, básicamente estoy esperando mi paquete como si fuera mi regalo para Navidad. Pero bueno, ya sabemos cómo es la experiencia en el e-commerce. Pero... Paciencia, fe y a cruzar los dedos para que no me llegue como una remera tamaño Barbie. Porque sí, hay gente que pide artículos y a veces les llega ese artículo en miniatura a una fotografía. Y eso es por no leer la letra chiquita. También tengamos en cuenta que se genera una competencia durísima para el comercio local, sobre todo en moda y accesorios. Muchos talleres textiles sienten la presión de competir contra camisetas de 20 soles que llegan directo desde China. Pero mira, no todo es derrota. También surgen respuestas creativas. Por ejemplo, el más claro ejemplo sería Gamarra, el histórico imperio textil de Lima. Los comerciantes lanzaron su propia app llamada Mi Gamarra para vender por todo el país. Es la forma de llevar el imperio al celular y competir con las plataformas globales. Y bueno, ojo acá, algo a destacar es que en el 2024 se inauguró el puerto de Chancay con rutas directas a China. Eso hace que se recorten tiempos y costos logísticos. Perdón. En la práctica significa que pronto podría ser más barato traer productos importados que fabricarlos localmente. Mira, y el riesgo es evidente. Si todo se vuelve más barato por lo que viene de afuera, ¿qué va a pasar con los talleres, las pymes y el trabajo de la gente aquí? Pero por otro lado, muchos consumidores buscan otra cosa, les importa más la rapidez y la garantía local. Prefieren pagar un poquito más y tener la prenda en 24 horas con una opción de cambio al toque antes que esperar un paquete que viene del otro lado del mundo. Entonces, en Perú hay un doble efecto. Los consumidores ahorran, pero hay presión para el productor local. El e-commerce baja los precios y democratiza el acceso, pero también va a obligar a modernizarse. El que no se adapta, chau, se queda afuera. Bueno, si ponemos en una balanza lo que pasa en Argentina y en Perú, encontramos muchos puntos en común. Ambos países viven el boom del e-commerce, con consumidores que cada vez usan más el celular y billeteras digitales para comprar. Bueno, sí, en los dos casos vemos que el e-commerce abre oportunidades para emprendedores, pero más canales de ventas, nuevos empleos en logística, marketing y tecnología. Pero también aparecen otros riesgos que se repiten: desigualdad digital, presión sobre los comercios tradicionales y la competencia feroz de productos importados. Sí, y la diferencia está en la estructura. Por un lado, Argentina tiene grandes jugadores locales como Mercado Libre o Tienda Noob que invierten en logística y generan un ecosistema bastante sólido, a diferencia de Perú que crece desde una base más chica pero con un boom de nuevos compradores y sobre todo con la irrupción muy fuerte de plataformas chinas como es Shein y Temu. Precisamente, en Argentina el desafío es cómo equilibrar el crecimiento digital con la protección del mercado interno en medio de la inflación. En cambio, en Perú, el reto es cómo sostener a la industria local frente a una competencia global que entra con precios casi imbatibles. Y ahí surge la gran pregunta. ¿Este boom del e-commerce realmente está democratizando el acceso al consumo o solo generando nuevas desigualdades entre quienes tienen internet, billetera digital y accesos en envíos rápidos y quienes todavía están fuera del mundo digital? Porque al final, tanto en política como en el consumo, los mensajes son muy parecidos: promesas de seguridad, de ahorro o de soluciones rápidas. Pero la diferencia es si esas promesas vienen acompañadas de un plan real o si se quedan solo en el eslogan.
Bueno, y así cerramos este episodio de Voces sin Fronteras. Hoy vimos cómo los mensajes de la política y del e-commerce se parecen más de lo que creemos. En ambos casos nos prometen orden, ahorro y futuro. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos muy pronto en un nuevo viaje de Ideas sin Fronteras.